Saludos, mi hermano, mi hermana. Qué bueno que estamos de nuevo con nuestra cita a través de Vida TV. Le damos gracias a Dios por este momento tan especial, un momento anhelado por mí. Lo más probable es que también sea anhelado por muchas personas, que con el respaldo que nos están dando, con la aprobación, con el like, con los comentarios que nos hacen, nos sentimos realmente felices de que podamos estar contribuyendo con estos comentarios a la edificación, a la consagración, a la madurez espiritual, al crecimiento espiritual. Quisiera pues darle gracias a todas las personas que hacen posible que vez tras vez haya un ánimo, porque aun cuando Él sea el Señor Jesucristo quien pone peso en nuestros corazones, obviamente los seres humanos son quienes nos dan también ánimo para continuar trabajando de esta forma. Gracias al equipo de Vida TV por sumarse a lo que Dios ha puesto en el corazón nuestro, y pienso que así estarán eh, pensando mis hermanos que también forman parte del equipo de Vida TV. Hoy quiero con este título conversar acerca de algo que he pensado de muchas formas, el cómo abordarlo para que usted pueda percibir lo que el Señor tiene a grosso modo como plan en el que incluye al ser humano. Y le he dado este título: Dos líneas para una obra. Dos líneas para una obra. Obviamente no pareciera que el comentario fuera de un programa hípico, ¿no? De dos líneas para el 5 y 6, pero no es así, mi hermano. Se trata de dos líneas para una obra. Dos líneas como. Bien, quiero aperturar con una escritura, con una base bíblica, con la cual estaré dando inicio a esta explicación, conscientes de que a veces se torna un poco difícil de percibirlo, pero tratando de ser muy específico y voy lentamente, poco a poco, como se come un chocolate, explicando esto que percibo de las escrituras, que percibo en el plan de Dios. En el plan de Dios está el hecho claro y preciso de que Dios quiere morar entre los hombres. Dios quiere usar al hombre. Dios quiere que el hombre sea su representante en esta dimensión de alto, largo y ancho, en esta creación. Para tal objetivo de la explicación, quiero comenzar con trasladarme a Génesis. Le invito a usted también, si usted puede hacerlo, en Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 31, dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. En 6 días Dios había creado todo lo que corresponde a los ejércitos del cielo, refiriéndose a los astros, todo planeta, las estrellas, en fin, el espacio sideral, sus leyes. Todo esto lo hizo el Señor y dijo que era bueno en gran manera. Pero también hace una clara separación cuando en el capítulo 2 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo. Dice en el versículo anterior que era el día sexto, pero aquí dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, todo lo que comprendía. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y luego viene aquí una conjunción que es la letra I, la partícula gramatical I. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Hay una
No hay una redundancia en el Señor aquí al decirnos esto, de que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y luego dice en el versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios, luego viene la descripción de cómo fue que él creó las cosas. Él hizo los cielos, la tierra, en fin, hacia el hombre, que es lo que describe luego en el versículo 6, cuando dice en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre. Aquí está la descripción, el paso a paso, por decir algo, de cómo es que Dios creó las cosas. Pero hay algo que desde un principio el Señor expresa de una manera tal en la que nosotros podemos percibir que una cosa es la creación de las cosas y otra es la creación del hombre. Y para eso, para la creación del hombre, puesto que ya Dios, debemos anteponer esta aclaratoria, de que Dios sabía lo que iba a pasar con el hombre. Dios, que tenía un propósito con el hombre, de acuerdo a lo que entendemos posteriormente a toda la escritura, de que él creó al hombre para que señoreara en su nombre. Pero Dios, como no está sujeto a tiempo ni a espacio, en su omnisciencia, en su omnipresencia, Dios sabía que el hombre iba a fallar. Dios sabía eso. Pero ya Dios, cuando decide crear las cosas, no se echa para atrás. Dios crea las cosas sabiendo las consecuencias de cada una de esas cosas, incluyendo la caída del hombre. ¿Cómo es que el pecado ingresó en la creación? ¿Y cómo afectó el pecado a la creación? Entonces, Dios dice, bueno, hay un día especial, es un día, el día séptimo, el día que él llama el reposo, refiriéndose a qué, al hombre específicamente. Ya en una oportunidad yo compartí con ustedes respecto del reposo y sintetizaba que como concepto el reposo tiene que ver con la voluntad que el hombre hace en línea pues con la voluntad de Dios. Cuando el hombre decide obedecer y hacer lo que Dios dice, en ese día Dios reposa. Pero hay algo que está previo a esto. Y es que Dios quiere reposar, Dios quería reposar, y cuando dice que reposa, cuando Dios reposa, es que Él quiere una comunión con el hombre. Él quiere una comunión permanente con el hombre. La razón por la que siglos después Dios le imparte unas instrucciones a Moisés era que construyera un tabernáculo, y en el tabernáculo la parte principal era el arca, y que ese arca iba a representar la presencia de Dios en medio de ese pueblo. Porque es que ese es el plan. El plan de Dios es que Dios quiere estar entre los hombres y proyectarse entre los hombres. Eso es cuesta arriba, por cuanto el pecado se introdujo en el mundo. Y eso ocasionó, se introdujo en la creación y eso ocasionó un problema que también Dios resolvió. ¿Cómo lo resolvió Dios? Mediante dos líneas. Una línea llamada, dos líneas pues que tienen que ver con el trabajo de Dios, con el plan de Dios. Y esas dos líneas son una línea escatológica y una línea, digamos, que tiene que ver con la salvación, o que se denomina soteriológica, que viene de soteria, de salvación. Son dos líneas que emanan. Pero ¿de dónde emanan esto? ¿De dónde salen? ¿De dónde parten?
Por supuesto que lo encontramos en el libro de Génesis. Cuando Dios habla del reposo, cuando Dios habla del día séptimo, Dios no está sujeto a tiempo ni espacio. Definitivamente, Él va a alcanzar, Él va a reposar, Él va a procurar y lograr su objetivo y lo ve como un tiempo para que el hombre, en medio del hombre, eso significa un tiempo, el que llama el día séptimo, el día de Jesucristo, el día de Jehová, como usted lo quiera entender y que está en las escrituras diseminado a lo largo de toda ella. En el día séptimo. En el día séptimo, Dios ya hizo la obra, desde la perspectiva de Él, ya Él hizo toda la obra, pero se trata de un proceso en términos humanos. En términos humanos, tiene que recorrer Dios mediante un trabajo para que se pueda cumplir el plan de Él. En la línea escatológica, Dios introduce en el conocimiento del hombre el hecho de que hay un reino. Esto creo que lo compartimos tangencialmente la vez anterior en un programa. El hombre debe entender que hay un reino y que Dios es el rey de ese reino. Dios quiere que su reino esté instaurado en la sociedad que iba a resultar de la dinámica de la producción, de la multiplicación de ese hombre, de ese primer hombre con esa mujer. Iba a resultar una sociedad y Dios quería, y Dios quiere, y lo va a lograr, que su reino sea instaurado en medio de la sociedad humana. Pero esto tiene unas características muy especiales, porque es mediante un proceso. El hombre, ¿qué es lo que percibe desde un principio? De que hay un rey. Desde un principio él sabe que hay un reino y aunque él no se lo ha dicho Dios, él lo percibe porque es un asunto de carácter ontológico. Y cuando hablo de lo ontológico estoy hablando de que es lo que la ciencia que se dedica o parte de la metafísica que trata sobre la existencia de un ser. Religiosamente hablando, en los términos religiosos, el hombre sabe que hay Dios. Si él admite que hay Dios es porque es real de que Dios existe. Esa es una premisa que se ha tomado en consideración dentro de la ontología. El hombre sabe que hay un reino. Y así escogió el hombre organizarse mediante reinos. Y la historia está llena de los reinos que el hombre hizo. Él no estableció esa forma de gobierno, ese ámbito, digamos que productivo. Él no lo escogió. Eso él lo tenía internamente, ontológicamente estaba presente en él. Esa es la forma. Entonces hubo reyes y hubo muchos reyes y toda una historia que yo me atrevo a llamarla, que es la parte de los reinados ontológicos del hombre, Dios, en medio de todas estas cosas, llega un momento en que comienza a decirle, y esto es por vía de los escritos, específicamente de Moisés, que iba a haber un reino. La parte escatológica, esa línea escatológica que parte desde el reposo de la declaración que hace Dios del día de reposo, parte desde allí y tiene como base central lo que aparece en Génesis 3:15. La otra parte que tiene que ver con la línea soteriológica parte desde Génesis 3:15, que es una especie de protoevangelio.
Allí está la promesa de la redención. Como dice en 3:15, ya usted lo ha escuchado muchas veces. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí está la promesa de la redención. Allí está el protoevangelio. Desde allí parte la otra línea, la línea soteriológica, la línea de la salvación. Entonces, son dos líneas que van marchando durante la historia de la humanidad. La línea escatológica está presente en lo que tiene que ver con los reinos. Estos reinos, que al principio son de tipo ontológico porque el hombre se organiza de esa manera a través de reinos, hasta que llega un momento en que escrituralmente, vía inspiración y específicamente a través de Moisés, Dios le promete un reino. Dios le hace referencia al hombre de que yo te voy a dar un reino. Esto lo recoge Deuteronomio en el capítulo 17, donde Dios le dice, bueno, vas a tener un rey, pero tiene que ser entre tu pueblo, no va a ser un rey extranjero. ¿Y pensando en qué? Pensando en David en su momento, que iba a tener un rey. Luego le hace esa misma promesa, se la hace a David. Estamos encima de la línea soteriológica. Le hace a David la promesa de que iba a haber trono, es decir, gobierno, de que iba a haber un rey, que iba a una casa real, donde de él saldría en un momento durante la historia, genealógicamente hablando, iba a salir el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo apareció en la historia. Y entonces el Señor Jesucristo aborda ya lo relativo a un reino que se establece, sí, pero comienza a hablar acerca del reino de los cielos. Les explicaba que el reino de los cielos es el reino de Dios tratándose de instaurar aquí en esta tierra, comenzando con el corazón de los hombres, a sabiendas de que se está combatiendo el pecado. Porque el pecado es una condición, el pecado es una situación que tiene al hombre postrado. Por eso es que hay dos líneas, una línea escatológica, una línea soteriológica. La línea escatológica va abordando todo lo que tiene que ver con el establecimiento del reino hasta que se establezca el plan perfecto de Dios al final de los tiempos, pero paralelamente va desarrollándose la línea soteriológica, lo que tiene que ver con la salvación. Y hay momentos en donde estas líneas se juntan porque la línea soteriológica va tocando lo relativo a cómo es que los hombres van formando parte de ese reino. Cómo es que el hombre se va salvando y entendemos que Dios lo va haciendo por medio de la fe, algo que Dios le dio desde un principio al hombre, a través de la fe, precedido por la gracia. Es decir, Dios va creando condiciones para que el hombre definitivamente decida, por medio de la fe, aceptar en la propuesta que Dios le hace para que forme parte de los reinos, del reino de Dios. Cuando llega el Señor Jesucristo, estamos a nivel del reino de los cielos. Repito, el reino de los cielos es el reino de Dios tratándose de instaurar en el corazón de los hombres en esta tierra, sabiendo que el hombre está afectado por el pecado. Por eso es que dijo el Señor Jesucristo en un momento determinado que desde los días de Juan el Bautista hasta ese momento, el reino de Dios sufre violencia y quienes lo arrebatan son los valientes. ¿Quiénes son los valientes? Aquellas personas que están decididas a luchar en contra del pecado. ¿Y quién les está planteando la solución? Jesucristo mismo. Porque es con el evangelio como se puede establecer el reino de Dios en esta tierra. En medio
del pecado reinante. Porque el enemigo, el príncipe de este mundo, Satanás, no va a cesar en su trabajo de seguir afectando al ser humano, a la raza humana. Pero Dios tiene un plan y ese plan es gradual. Entonces el reino de los cielos es el tiempo en el que Dios planificó. Dios planificó de que el hombre supiera que el reino de Dios se había acercado en la persona del Señor Jesucristo. Él lo dijo en una oportunidad y esto lo recoge Marcos en el capítulo 1, versículo 15. El tiempo ha tocado a su fin. El reino de Dios, dice Jesús, el reino de Dios se ha acercado. Entonces le dice, arrepentíos y creed en el evangelio, porque el evangelio es del reino. El evangelio es la metodología con la cual el reino de Dios se establece en esta tierra a pesar de que haya pecado. En el monte de las bienaventuranzas hay una, Mateo recoge los capítulos 5, 6 y 7, recoge cómo el Señor Jesucristo de una manera muy especial les está hablando a ellos de la necesidad de entender de que debe haber un comportamiento de la gente de ese reino. ¿Cómo es la gente de ese reino? Por supuesto, el Señor Jesucristo está estrenando y aún está por estrenar perfectamente la metodología, porque la metodología es el Evangelio. Y el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo para que nosotros podamos morir con Él y resucitar para una vida nueva. Eso es el Evangelio. Eso lo recoge Primera de Corintios en el capítulo 15, versículos que van del 1 al 4. Ese es el Evangelio. Pero cuando les habló a ellos en el monte de la bienaventuranza, Macario, doblemente feliz o felices, bienaventurados, los que hacen esto y esto y esto, porque esta es la gente del reino. En ese momento todavía no se podía activar todo lo que te correspondía al evangelio, porque el evangelio iba a ser la metodología que iba a emplear Dios a los hombres que recibieran al Señor Jesucristo después que Él ascendiera y enviara el Espíritu Santo, porque es con el Espíritu Santo que el hombre puede comenzar a tener mejores recursos para que en medio de una sociedad afectada por el pecado, el hombre decida voluntariamente eh, eh, echar mano del evangelio como recurso, del evangelio como información, del evangelio como metodología, para que ese reino de Dios se instaurase en esta tierra, comenzando con el corazón de los hombres. Este reino de los cielos se va a extender hasta el arrebatamiento de la iglesia. Y nosotros tendremos que predicar eso. Pero una vez que termine esta fase del rapto de la iglesia, entonces entra en acción la otra parte procesal del establecimiento del reino en esta tierra a través de lo que se denomina en la Biblia el milenio. Ya son otras las condiciones. Estamos montados, mi querido hermano, recuerde, en la línea escatológica. ¿Por qué escatológica? Porque el hombre tiene una esperanza de vida al nacer muy corta con relación a lo que es Dios. Y entonces el establecimiento del reino en la tierra siempre va a estar, digamos que, conectado a su futuro. ¿Ves? Por eso es escatológico, por eso es escato, que viene de los últimos acontecimientos. Bueno, Dios en la línea escatológica tiene el asunto a través de procesos del establecimiento del reino. Entonces, ya hablamos de los reinos ontológicos del hombre, iniciativa del hombre, pero siempre monitoreados por Dios. Viene el establecimiento del reino de los cielos, es decir, el reino de Dios en medio de el pecado que reina todavía en los hombres, pero ya asomándose el Señor Jesucristo con un método para que sea factible el avance del proceso del establecimiento del reino de Dios en esta tierra, comenzando por el corazón de los hombres.
Luego viene el reino milenial, es otra expresión. En el reino milenial ya es otra la situación, y muy especialmente para aquellos que fueron raptados, porque es la iglesia. Dios tiene todo un programa. La iglesia durante ese milenio estará gobernando juntamente con Cristo Jesús como la esposa, porque el grado de intimidad va a ser tan grande, es tan íntima la relación con Dios, que el hombre hecho iglesia funcionará como funciona en términos comparativos el hombre con la mujer. Son una sola carne. Bueno, no es que somos una sola carne con Dios, pero seremos como uno. ¿Por qué? Porque el grado de comunión será tal que nosotros estaremos actuando, y sobre todo porque tendremos un cuerpo glorificado en donde no habrá limitaciones para que podamos ser funcionarios, por decir alguna cosa, funcionarios efectivos en un reino milenial donde no va a estar Satanás, sino que él va a ser apresado por 1000 años, para que el hombre que quede no tenga la excusa de que su mal comportamiento se debe al diablo, sino que el mal todavía está en él, porque todavía falta vencer el último enemigo, que va a ser el pecado, que ocasiona la muerte. Ese es el último enemigo a vencer. Pero ¿cuándo va a ser vencido ese último enemigo? En la última fase del reino de Dios que se establezca entre los hombres. Y eso tiene que ver con una expresión que en la Biblia se denomina la nueva ciudad santa de Jerusalén. Es una forma expresada que encierra el hecho de que el reino de Dios definitivamente se establece entre los hombres, plena y gloriosamente, no con la presencia del pecado, porque ya el pecado habrá sido combatido. Y ya Satanás no estará, porque será arrojado al lago que arde con fuego y azufre, con todos sus colaboradores y todas las personas que durante toda la historia humana sirvieron de instrumento. Aquello que al principio dice en 3:15 que la simiente de Satanás, esos son los que van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Y esto lo recoge por un juicio que al final va a ser justo, que es el juicio del gran trono blanco, de la que se menciona allí en Apocalipsis en el capítulo 20. Ahora, si nos vamos al frente, la línea soteriológica viene tratando lo relativo a la salvación. Viene tratando lo relativo desde el principio acerca del sentido y los conceptos que debemos manejar, como por ejemplo la primogenitura. ¿Eh? La primogenitura. Eso tiene que ver con eso, que tiene que ver con principios como la comunión, que tiene que ver con los pactos. ¿Cómo es que va apareciendo en la historia el Señor Jesucristo? ¿Cómo es que va apareciendo el Redentor, la redención, hasta de que definitivamente esto se lleva a efecto en la cruz del Calvario? Y eso continúa, porque todavía en el milenio habrá gente que se salve. Aún en el periodo previo, que es de la tribulación, habrá gente que se salve. Sí, pero ahí están los términos. Ya no serán con relativo a las promesas que se le hace a la iglesia, porque eso es otra cosa. Dios le hace promesas a la iglesia. Entre otras promesas está el hecho de que tendrá un cuerpo glorificado. Los salvos que serán en medio de la tribulación, entre ellos los 144,000, que son 12,000 por cada tribu del pueblo de Israel en forma simbólica, que esos son los que predicarán el evangelio del reino, pero no tienen la promesa incluida de la glorificación del ser, porque esto es solamente para la iglesia. Y de acuerdo a lo que dice en el capítulo 7 de Apocalipsis, habrá una multitud que se salvará, sí, que salieron de la tribulación, serán salvos, pero no tendrán cuerpos glorificados. Esos entrarán al milenio, sí entrarán al milenio maravillosamente, pero la iglesia, de la cual ahora formamos parte, usted y yo, vamos a decirlo más confiada, de forma con mayor confianza, tú y yo somos la iglesia. ¿Qué te parece el privilegio que tenemos? De que va a haber, de que hay una promesa, no solo de que seremos glorificados, es decir, que nuestros cuerpos sufrirán
cambio, traerá un nuevo cuerpo que tenga una relación perfecta con el Espíritu. Y se está sumado ya el Espíritu Santo de Dios. Por eso es una comunión perfecta que habrá entre Dios y nosotros. Y funcionaremos como una esposa, la esposa del Cordero que es Rey. Los otros que van a participar de la salvación no van a tener acceso a tener cuerpos glorificados, sino que serán salvos. Que durarán mucho, sí, van a durar mucho porque las condiciones en el planeta van a ser otras. Serán más longevos, pueden durar hasta 1000 años, pero el que peque en ese periodo muere de una vez, porque la paga del pecado es muerte. A eso se refiere que él regirá con vara de hierro durante ese tiempo, el milenio. Entonces, ¿qué le parece toda esta bendición que he podido sintetizar en estos minutos acerca de las dos líneas que tienen un propósito, para una obra? Esa obra es la que inclusive está citando el apóstol Pablo en una carta que escribe a los de Filipo, y dice así: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese día es el día séptimo, el día en que Dios reposará, porque el hombre habrá entendido perfectamente todos los lineamientos que Dios le da y los obedece. Qué bueno, lo repito, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora usted me dice a mí, hermano, usted está alando un versículo por los cabellos para dar una explicación. Sí, el contexto de este versículo, del versículo 6 a los Filipenses, en su primer capítulo, lo tenemos en el versículo 5, el contexto. Vamos a ver. Dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta. Esto es referido al futuro. El día de Jesucristo. El contexto está en el versículo anterior, en el versículo 5. Porque cuando dice hasta, se trata de un proceso. ¿Y qué es esto de que aparece en el versículo 6? Estando persuadidos de esto. ¿Cuál es esto? Bueno, lo que dice así: por vuestra comunión en el evangelio. Porque Pablo estaba diciéndoles a los de Filipo, siempre en todas mis oraciones estoy rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio. Este es el contexto del versículo 6. Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Bueno, y si ese es el contexto, lo puedo armonizar con lo que el Señor Jesucristo viene diciendo, que Él está haciendo. Él está persuadido de que Dios comenzó una obra con usted y conmigo, y Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo? A través del evangelio. Porque el evangelio es la metodología que Dios escogió para que su reino sea instaurado en este momento aquí en la tierra, pero comenzando con el corazón de los hombres. Ya vendrá el momento en que será un poco más perfeccionado el establecimiento de su reino en el periodo milenial, y aún más glorioso y pleno cuando venga el tiempo de la ciudad santa nueva de Jerusalén, que hasta ahí se terminan las primeras cosas. Es decir, todo lo que tiene que ver con la afectación que hizo el pecado en la aparición e introducción en la creación, desde que cayó el hombre hasta que se termina, hasta que Dios acaba con el último enemigo a vencer, que es el pecado. Hasta ahí son todas las
primeras cosas. Esto lo habla en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 4. Hasta ahí son las primeras cosas, ya vendrán las segundas o las que siguen. Bendito sea el Señor. Ahora bien, si esto lo enlazamos con lo que dice Apocalipsis en el capítulo 22, y esto para terminar el comentario, en el capítulo 22, el versículo 13, dice el Señor Jesucristo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Todas las palabras, todos los conceptos que usted que el hombre ha organizado para dar explicación de este plan de Dios, que se halla desde la alfa, que es la primera letra del alfabeto griego, hasta la omega, que es la última letra. Eso significa Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega. Todos los conceptos, todo lo que yo he realizado, yo soy el responsable de eso. El primero, dice luego, el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo estoy por encima de todas las cosas. Yo he estado involucrado en esto. Y luego dice el primero y el último, el que se involucró hasta de dar su vida en propiciación por los pecados del ser humano, por la introducción del pecado en el mundo que le ocasionó la muerte y la separación, y el que el enemigo trató de perturbar el plan de Dios. No, él es el último, él estará cerrando todo el plan de Dios para que el reino de Dios se establezca entre los seres humanos. Que hubo desde la eternidad. Dios es eterno, siempre ha existido. Sí, siempre ha existido. Pero parece ser que un día Dios decidió crear una dimensión desde donde Él va a reinar. Y ahí puso otra parte de la creación, que son los ángeles, los querubines, los serafines. Desde allí Dios reina. Ahora Dios le plació organizar otra dimensión en donde apareciera esta creación llamada el ser humano, con la que él va a reinar. Ese es el plan de Dios. Y para eso Dios, que el hombre falló, eso lo sabía Dios. Falló, no importa, pero Dios no va a echar para atrás lo que él pensó, porque él piensa perfectamente. ¿Se inició? Sí. Él decidió ya reposar, él decidió descansar. Y el hombre va a encontrar haciéndose la voluntad perfecta de Dios. Y para eso Dios habló de un día séptimo, el día de Él, el día de la segunda persona de la deidad, Jesucristo, quien llevó todas las vicisitudes de dolor, de sufrimiento, prestando su propia vida para que pudiera el hombre alcanzar y participar de ese plan precioso y eterno de Dios. Voy a detenerme en el comentario, no sin antes darle gracias al Señor, porque yo sé que usted ha estado interesado en entender cada una de estas partes del plan del Señor. Qué privilegio el que tenemos nosotros de formar parte de lo que Dios ha querido hacer en su creación. Yo todos los días le doy, Señor, yo te doy gracias por haberte conocido. Yo te doy gracias porque tú que creaste el universo entero, las galaxias, te acuerdas de mi nombre. Dios se acuerda del nombre suyo. Lo llamó y usted no se negó, pero usted debe ahora entrar en una etapa del crecimiento espiritual para que llegue a una madurez espiritual. Entendiendo todas estas cosas, nosotros somos más factibles de uso por parte del Señor para que muchos lleguen al conocimiento de Él. Porque al fin y al cabo esto es lo que hacemos. Compartimos todos estos pensamientos, todos estos comentarios con usted,
Posiblemente si se trata de un amigo o de una amiga puedan tomar la mejor decisión que pueda tomar ser humano mientras viva sobre este planeta, que es recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si se trata de un hermano, pues ayude al crecimiento espiritual, a la madurez, a que cada uno nos encontremos haciendo las obras que Dios preparó para usted y para mí. Si hemos cumplido con las expectativas, con estos comentarios, le damos gloria al Señor. Nos detenemos, será para otra ocasión, cuando Vida TV, a través de todas estas redes sociales, hace posible que podamos entregarle otro cargamento de ricas bendiciones. Será hasta entonces y que el Señor me lo bendiga en sumo grado.